decisiones dentro de las organizaciones e instituciones. En la actualidad, la gestión de proyectos se ha convertido en una herramienta fundamental para alcanzar resultados efectivos, transparentes y sostenibles. Cuando hablamos de gobernanza, hablamos también del liderazgo, de planificación, de participación, de rendición de cuentas y capacidad de transformar ideas en acciones concretas que generen impacto positivo en la sociedad. Este espacio representa una oportunidad para comprender cómo una adecuada gestión de proyectos contribuye al fortalecimiento institucional, a la optimización de recursos y al cumplimiento de los objetivos en entornos con una dinámica desafiante en nuestras empresas. Agradecemos profundamente la participación de cada uno de ustedes y en especial a nuestro ponente e invitado, quien compartirá sus conocimientos, sus experiencias y buenas prácticas para enriquecer este importante tema. Esperamos que este encuentro sea de gran valor, que motive nuestras ideas y que fortalezca las competencias necesarias para liderar proyectos con una visión de innovación y compromiso. Sean todas y todos bienvenidos y damos oficialmente este espacio para proyectos de gobernanza. Muchas gracias. Gracias, maestra. Ahora daremos unas indicaciones generales. Favor mantener la cámara y el micrófono apagado mientras el expositor esté dando sus palabras, a menos que él pida la intervención del grupo. Al final tendremos un espacio de 10 a 15 minutos para preguntas que él estará solventando al cierre de la exposición. Antes de ceder las palabras al maestro, tengo el honor de presentar el currículum de un profesional con sólida experiencia. El maestro Saúl Alfredo León Díaz es máster en animación sociocultural e intervención socioeducativa por la Universidad Pablo de Olivar en Sevilla, España. Además, cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad Francisco Gavidia y una formación técnica en Ingeniería Industrial por el ITC. Su trayectoria es un referente en el sector social y educativo de El Salvador, especialmente vinculado a instituciones de gran impacto. Se ha desempeñado como subdirector nacional y coordinador de educación en Fe y Alegría, donde lideró procesos claves de formación técnica y profesional por más de 2 décadas. También ha aportado su experiencia como gerente técnico en la Asociación Ágape, especializándose en el diseño de procesos organizacionales, curriculares y la gestión de proyectos complejos. Más allá de la gestión operativa, el maestro Saúl ha tenido una participación activa a nivel internacional como miembro de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Fe y Alegría y el Consejo Centroamericano de Apoyo al Diálogo Intercultural. Más allá de compartir su visión, cómo transitar desde el diseño técnico hacia la gobernanza, escuchamos en esta exponencia al maestro Saúl en este Congreso de Innovación en Gobernanza. Bienvenido. Muchas gracias, Ivania. Buenas tardes a todos. Primero, agradecer a la Facultad de Posgrados de Educación Continua de la Universidad Pedagógica, quien a través de la maestría en Gestión y Dirección Empresarial ha organizado este espacio de reflexión y aprendizaje. En particular, quiero brindar mi gratitud a la maestrante Ivania Marina Castro Morales, que ha provocado este espacio, lo ha gestionado y ha estado muy pendiente de acompañar la iniciativa. Gracias a los que atendieron la invitación, espero que sea de su interés y puedan aportar al diálogo de esta tarde. Voy a permitirme compartir la guía de la presentación. Permítanme que estoy ahí con unas dificultades técnicas, pero ya lo vamos a solventar.
¿Logran verla? ¿Me indican, por Sí, favor? sí, maestro, está. ¿Cómo no? Bueno, decía de que el Congreso tiene como tema la innovación en gobernanza y en mi caso voy a tener el honor de compartir algunos conocimientos y experiencias en gobernanza en lo que compete al diseño y desarrollo de proyectos sociales. Voy a puntualizar eso porque no es un proyecto, digamos, productivo, vamos a decirlo, sino que son de impacto más en la comunidad y en las personas. Y comienzo desde una pregunta provocativa: ¿proyectos para qué, verdad? O sea, ¿por qué hacemos los proyectos? Y también hago una afirmación que es pasar del diseño a la transformación. Seguimos avanzando. El contenido de la ponencia tiene cuatro, digamos, pinceladas, voy a decirlo, porque hablar de proyectos y de gobernanza quizá requeriría un curso completo. Entonces vamos a hacer un acercamiento en cada uno de estos conocimientos, iniciando con el diseño y la planificación de proyectos. Vamos a ver algo sobre el impacto social de los proyectos, así como también algunos aportes sobre la gobernanza estratégica para la gestión institucional y proyectos. Y al final vamos a tener algunos retos institucionales que siempre son buenos como conclusión o recomendaciones, ¿verdad?, que se vayan a la acción. Iniciamos entonces. Quisiera que Ivania me fuera llevando el tiempo porque no tenemos toda la tarde, ¿verdad? De Así acuerdo, que no tengo. agradecería eso, por favor. De acuerdo. Decía de que iniciamos con el diseño y planificación de proyectos. Ahí se muestra un esquema donde se determinan las fases que lleva la gestión de un proyecto, iniciando desde dos fases principales que son más, vamos a decir, de planificación, de diseño y planificación para la inversión o preinversión que se le llama, donde hay como todo el análisis de problemas, objetivos y alternativas, iniciando con un estudio de los que van a participar dentro del proyecto. Luego, en la siguiente etapa, tiene que ver con el diseño y la formulación, que casi se define como la planificación del proyecto, que el producto de esto es un documento de proyecto que incluye todos los elementos, digamos, justificativos de planificación y programación y presupuesto, para luego pasar a la parte de financiamiento. Luego tenemos ya logrado el financiamiento, la ejecución y seguimiento, y finalmente, después de ejecutar el proyecto, la evaluación. Luego vamos a ver al detalle cada uno de estas fases, donde vamos a poder como situar o señalar algunos puntos claves, iniciando con la identificación de proyectos. Antes de llegar al diagnóstico, esto es como el diagnóstico inicial del proyecto, hay que identificar los participantes involucrados, o sea, quiénes están en la zona, quiénes son los beneficiarios, por supuesto, cuáles instituciones están presentes en el entorno. O sea, en pocas palabras, analizar vamos a decir, personas, instituciones que van a participar de alguna forma en el proyecto o van a afectarlo de alguna forma al proyecto, ya sea positiva o negativamente. O sea, en la zona de intervención siempre hay grupos de oposición, ¿verdad?, que no quieren el proyecto, hay otros que sí y le apuestan al proyecto, y en ese sentido hay que clasificarlos también, quiénes son los que están a favor y quiénes se van a oponer en la ejecución del proyecto. Y esto también para irlos como involucrando de alguna forma, y gobernanza tiene que ver con eso, cómo participan los actores claves de la zona en la iniciación del proyecto, en la identificación, que tiene que ver con el diagnóstico, para ir como enrutando todas las acciones que se van a realizar. Y de esa forma no solo los hacemos que participen en la formulación, sino que vamos como ganando voluntad también de ellos para que sea más factible la ejecución del proyecto. Con ese cuadro de involucrados,
iniciamos ya todo lo que es el diagnóstico, que es todo el análisis detallado del problema, que es de donde vamos a partir eh, para iniciar el diagnóstico del proyecto. Y para eso hay como algunas herramientas, como el FODA o DAFO. Está también el diagrama de Ichikawa, que es el conocido como espina de pescado, pero el que he utilizado más y creo que las organizaciones no gubernamentales utilizan es el árbol de problemas. Por una razón, creo yo, ¿verdad? Y quizás es una guía fácil de entender y figuradamente se entiende de manera figurada. Imaginemos un árbol, ¿verdad? Entonces el problema central se coloca en el tronco y en las raíces se van como identificando las causas de ese problema y en la ramificación o el follaje o los frutos se tienen, digamos, los efectos de ese problema. Luego, al hacer ese ejercicio, y para eso hago un paréntesis, y para esa identificación, llamamos a involucrados, ¿verdad? En el caso que yo conozco por experiencia de las instituciones que he trabajado, que eran educativas, teníamos, en los centros educativos están los CDE, que son los consejos directivos escolares. Estos consejos directivos escolares están conformados por alumnos, maestros, el director, por supuesto, y líderes de la comunidad, que suelen ser también padres de familia. O sea que es el grupo focal que se utilizaba para eso. Tal vez limitado, porque tendríamos que invitar a otros líderes o a otras fuerzas vivas de la comunidad, pero es una manera de ir como avanzando en la participación de los beneficiarios que van a participar. Regresando al diagnóstico que les decía, el árbol de problemas, que luego se van a convertir ya en elementos claves del proyecto, se pasa a lo que son los objetivos. O sea, ese mismo árbol de problemas se convierte en un árbol de objetivos o posibles soluciones. En ese caso, en la parte de raíces, antes decíamos que eran causas, en este caso se convierten en medios o resultados del problema. Ya las raíces se convierten en esos medios que van a posibilitar que el problema central se vaya disminuyendo y tengamos en el follaje o en la ramificación, digamos, como resultado o efectos, ¿verdad? Ya decíamos nosotros que en los problemas eran efectos, en este caso suelen ser también los fines, ¿verdad? Del proyecto. Identificando esas soluciones, hacemos un esquema de valoración de esos objetivos para determinar las estrategias, pasando de ahí a alternativas de solución, haciendo una valoración de esas alternativas con un cuadro de factibilidad de esas digamos, alternativas, desde el costo, si hay suficientes apoyos comunitarios, y con ese reto ya deberíamos de pasar a la siguiente etapa, que sería la formulación. Quiero hacer una pausa acá en términos de conocimiento, porque ya en esta etapa tenemos que vincular la gestión del proyecto a posibles financiadores. En el ámbito de la cooperación, las agencias de cooperación tienen siempre convocatorias, o sea que los proyectos vamos a decir, se presentan a un concurso, ¿verdad? Entonces ellas suelen tener algunos esquemas o guías de presentación de proyectos para su formulación. En ese caso tendríamos que apegarnos a esa guía. Y también debemos de conocer las tendencias de la cooperación para el desarrollo y los planes regionales o de país para atender o ajustar, digamos, o acercar el diseño del proyecto a esos intereses también de la cooperación. En ese caso, ese documento, digamos, o guía que ellos nos facilitan, se convierte en nuestro marco de referencia para poder diseñar el proyecto o formularlo. Y les decía de que hay un esquema
bien general, que es el marco lógico. Cualquier agencia de cooperación puede tener una guía particular, pero el marco lógico está presente en todas las guías, que es como el que orienta toda la formulación del proyecto, desde las actividades hasta el objetivo principal, luego definiendo los indicadores, las fuentes de verificación y resultados, por supuesto. Y también las hipótesis y supuestos, que son como aquellos, una hipótesis es un juicio de poco valor, pero que de alguna manera influye, ¿verdad? Y se pone en positivo siempre, como que suceda una política, que las condiciones, digamos, de violencia mejoren, y eso van a ser razonación, vamos a hacer, ese análisis va a servir para determinar qué acciones vamos a tener que hacer para mitigar o hacer que se dé ese efecto. Y por supuesto, el documento el marco lógico siempre tiene cómo verificamos que se esté dando esos resultados y las actividades, o sea, fotografía, videos, pero siempre que ayuden a justificar razonablemente que el proyecto se esté llevando a tiempo y con la efectividad que se quiere. Este guía, digamos, o este instrumento o este documento sirve para presentarlo a la gestión para el financiamiento. A veces también cuando se presenta, las agencias hacen correcciones y debemos de volver al documento y adecuarlo con las exigencias que tiene. Y no solo eso, sino que también disminuyen el financiamiento. No se está contemplando como una fase la gestión del financiamiento, pero lleva tiempo y lleva dedicación y la adaptación, digamos, o atención a las recomendaciones que las agencias o los cooperantes nos dan. Digamos, puede decir que haciendo un parangón con un proyecto productivo, el banco, ¿verdad? Cuando usted presenta algo, le va a retroalimentar, ¿verdad? Si no está bien justificado, si la tasa de retorno no es la que ellos quieren. Entonces hay que ajustar. En el caso de proyectos sociales, lo que se hace es disminuyen el enfoque de las actividades no está bien, y la identificación del problema no está razonablemente, no se justifica bien. Así también el documento de proyectos incluyen informaciones de la institución, o sea, planes estratégicos, informes financieros, porque la agencia de cooperación o la institución que va a ayudar quiere verificar si la institución tiene claridad en la proyección estratégica que tiene, así como también es capaz de ejecutar financieramente un proyecto, o sea que tiene una organización sólida que va a respaldar la ejecución técnica y financiera del proyecto. Dicho eso, pasamos ya a la etapa después de la planificación, ya estamos en la etapa de la ejecución. Y para esto, como dice allí, el financiamiento es una etapa previa y clave, ¿verdad? Que determina también plazos. Por ejemplo, dicen ellos, miren, el proyecto va a comenzar dentro de 3 meses, por decir algo. Entonces nosotros el calendario lo vamos a tener que ajustar en ese sentido. Y para eso tenemos que definir un plan de ejecución, que es la herramienta donde se definen las actividades ya acordadas con el financiador. También es importante decir sobre la estructura que se va a utilizar para la ejecución del proyecto o la forma de organizarse para atender el proyecto. Hay proyectos de gran magnitud que requieren una unidad específica de ejecución, o sea, una unidad dentro de la institución que va a estar dedicada específicamente a la ejecución de ese proyecto. Y si no, cuando no exigen esa estructura, lo que se hace es adicionarlo a un departamento que esté vinculado a la ejecución del proyecto. Así también vamos a decir que hay políticas que se ven afectadas desde los financiadores dentro de la institución. Por ejemplo, un financiador que pide
que la escala salarial no sea la que tiene la institución. Entonces, eso puede llegar a modificar hasta las políticas salariales de una organización y también a veces la forma de pagar, ¿verdad?, a los que van a colaborar dentro del proyecto. También lo que es el monitoreo y seguimiento, que es el seguimiento y evaluación del proyecto, estamos hablando de la ejecución durante el proyecto, ¿verdad? La evaluación durante el proyecto. Para eso también las instituciones a veces condicionan con sistemas específicos. Por ejemplo, hay una institución muy conocida, CRS, Catholic Relief Service, que tiene una plataforma de monitoreo de seguimiento que se denomina MEAL, MEAL, siglas en inglés, que quiere decir monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje. O sea que también es un sistema que a la vez que da monitoreo de seguimiento, al final genera una especie de registro, digamos, anecdótico o documental que ayuda para la sistematización del proyecto ya en la fase del aprendizaje. Finalizado el proyecto, después de un tiempo, casi siempre se hace hacia un año o más, depende de la institución que financia, y casi regularmente lo hace un organismo externo, o sea, como una especie de auditoría social y financiera que se hace del proyecto, donde se ve, y aquí es una especie de retroalimentación, ¿verdad? Porque se va a ver la pertinencia con que se diseñó el proyecto, la eficacia con que se ejecutaron los recursos, o sea, si cumplieron las metas en tiempo, así como también no hubo despilfarro de recursos, se hizo con los recursos que estaban dentro del proyecto, la viabilidad, o sea, si esto tiene, digamos, continuidad, si estuvo respaldada por el gobierno, y finalmente, si después de un tiempo se tienen impactos, digamos, cuantificables o observables en las personas y en la comunidad. En este caso, más en la comunidad, porque suelen ser indicadores más indirectos, que son en el entorno donde se ejecutó el proyecto. Esta máquina está lentita. Ahí está. Pasando al otro apartado de la ponencia, que tiene que ver con el impacto social de los proyectos, quisiera hacer algunas afirmaciones, ¿verdad? Que puede ser que sean molestas, digamos, ¿verdad? Porque habla de que hacemos proyectos, pero ¿con qué fines, verdad? A veces solo para cumplir y lamentablemente a veces sostener estructuras, ¿verdad? No hay una intención de transformar la realidad. Y eso posiblemente sea, digamos, una realidad que pasa por el financiamiento de las instituciones, y allí, una vez que el gobierno asume ciertas responsabilidades que las organizaciones no gubernamentales, vamos a decir, sirven como paliativos, la razón de ser de una organización debía de irse disminuyendo, ¿verdad? Porque ya el Estado ha cumplido esos derechos que tiene la población. El impacto social, vamos a decir que son cambios positivos o negativos, directos e indirectos, que el proyecto u organización genera en las personas. Y son cambios positivos o negativos, porque posiblemente hayan cambios a largo plazo en una comunidad, porque se puede observar eso, donde lo que hace es generar, digamos, cierto nivel de asistencia en las comunidades, y eso no es bueno, ¿verdad? Porque se acostumbran a recibir una ayuda. Y eso ha pasado mucho con algunos proyectos. Vamos a ir definiendo un poco qué es un proyecto, ¿verdad? Es una apuesta de transformación
que de forma ordenada, identificando un problema bien, ¿verdad? Se definen acciones coherentes y orientadas a cambios relevantes y evaluables. Ahí también hay algunas afirmaciones que si no hay cambio, no hay proyecto. O sea que tiene que ser una apuesta, ¿verdad? Para ir haciendo eso. Esto nos lleva a hacer algunas preguntas claves, siempre en la identificación del problema, porque ahí está la raíz, ¿verdad? O sea, si nosotros identificamos bien un problema, vamos a tener más probabilidades de acertar con la solución, ¿verdad? Y decía pues de que como si cambia el proyecto o no cambia con la aplicación de un proyecto, ¿verdad? Y de ahí viene una reflexión que se hacía en una comunidad, ¿verdad? Si realmente eso necesitaba la comunidad, lo que se iba a hacer, ¿verdad? Y también, ¿qué podemos hacer sin el proyecto? O sea, si optimizamos recursos y no hay una intervención económica directa, se cambian costumbres, se buscan otras alternativas, pero no hay una inversión directa de un proyecto. Esas son reflexiones que pesan o duelen, pero hay que hacerlo. Hay que ir desplazando, digamos, cambiar las actividades por efectos. O sea, actividades realizadas son importantes hacerlas, pero ¿por qué hacemos esas actividades? ¿Van a cambiar algo en los beneficiarios? O sea, la actividades realizadas y efectos inmediatos o a destinatarios. Todo eso es a corto plazo. El tránsito que debe de haber es a la transformación y eso nos lleva a definir una teoría de cambio, porque el impacto, hay un impacto inmediato que puede decirse que es la asistencia a capacitaciones o la ejecución o la construcción de viviendas provisionales o llevar alimento a unas personas. Ese es un impacto inmediato. Para ver impacto a largo plazo, se tiene que establecer una teoría de cambio. Y la teoría de cambio es todo una hipótesis de cambio también, que es un supuesto también, ¿verdad? Que se tiene que darle vida para que se establezca. Y eso me da pie para contarles un poco sobre cómo es que un impacto se da a largo plazo. Bueno, todo proyecto se deriva de una política, vamos a decir, amplia, que se convierte en un plan, que luego ese plan se convierte en un programa y el programa lleva una serie de proyectos. Fíjense el camino, la cascada que tuvimos que hacer para llegar al proyecto. Entonces el acompañamiento de un proyecto, o más bien el proyecto debe de acompañar, ¿verdad? Un programa de afectación o de intervención focalizado en una región por un número de años, ¿verdad? Dando un seguimiento y un acompañamiento, ¿verdad? Al cambio, a la transformación o al cambio transformacional de la comunidad. Luego pasamos a ver que es importante que el proyecto se haga con otros, no solo para otros, ¿verdad? Hay que reconocer que a veces a las comunidades se llevan ya soluciones, ¿verdad? Entonces solo se llegan a confirmar, ¿verdad? Y lógicamente las personas al ver que se les va a entregar algo, aceptan, ¿verdad? Pero no es lo mismo que ellos sean actores, ¿verdad? Sean como protagonistas del diseño desde la identificación de la problemática. Eso genera más pertinencia y a la larga, o sea, es un proyecto adecuado y a la larga más sostenibilidad en el tiempo. Luego vamos a pasar a lo que es la gobernanza, que es el tema principal, vamos a decirlo, que hemos ido tocando algunas cosas dentro del proceso. Y para eso hay que determinar o definir, ¿verdad?, qué es gobernabilidad y gobernanza. Entendiendo un poco, posiblemente se pueda mejorar esto. Entiendo que gobernabilidad son las políticas y procedimientos y regulaciones que determinan la administración y control de una organización. Y gobernanza son los procesos participativos y de coordinación que llevan a la mejor toma de decisiones. Ha hecho esa diferencia, vemos que ¿por qué es interesante la gobernanza? Bueno, si hay como una participación, vamos a decir, amplia en las instituciones,
vamos a dar, digamos, una buena impresión y vamos a ser objeto de más recursos para la gestión. Y eso parte desde, les decía, desde la identificación del proyecto, porque en las guías que nos piden las instituciones financiadoras, regularmente nos dicen cómo participaron los beneficiarios en el diseño del proyecto. ¿Qué hicieron ellos o qué aportaron? ¿Verdad? Y a veces no solo eso, sino que cuáles otras organizaciones, vamos a decir, respaldan ese proyecto y nos piden cartas de recomendación o de respaldo, o sea, de las organizaciones de gobierno local y central, ¿verdad? O sea, o fuerzas vivas, directivas comunales, que dicen a través de una nota que respaldan el proyecto. Eso quiere decir que hubo una buena gobernanza a nivel de la participación para tomar la decisión. O sea, están de acuerdo con el proyecto. Lógicamente, la gobernanza también mejora el desempeño social y financiero, porque no hay una verticalidad así completa, sino que hay como una retroalimentación en el proceso y ayuda a que se haga un mejor desempeño. Lógicamente, disminuye el riesgo de la reputación institucional, porque hay una rendición de cuentas también, hay una evidencia de que sí se han hecho buen uso de los recursos y asegura la sostenibilidad. La importancia de una buena gobernanza. Bueno, ya lo decíamos, los inversionistas están convencidos que la institución vale la pena y porque tiene claridad estratégica, o sea, tiene un plan estratégico actual, tiene, digamos, coherencia entre lo que estratégicamente está escrito y la proyección de trabajo con los beneficiarios o las comunidades. Vamos a decir, también hay una ejecución efectiva eh, de los proyectos, o sea que hay como, eh, si usted se propuso ejecutar un proyecto que tiene un alcance de 2 años, lo hizo bien, porque muchas veces ha sucedido de que se ejecutan las acciones, pero los recursos no caminan, ¿verdad? Entonces ahí hay digamos, una eficiencia, pero no una eficacia. Entonces sí hay una efectividad en el desarrollo de los proyectos y eso da pie de que hay una gobernanza buena en la institución. Y también hay una cultura de innovar, ¿verdad? O sea, están preocupados por generar nuevas ideas, desarrollarlas en productos y no estancarse, digamos, ¿verdad? Porque si no, puede ser de que alguien diga, mire, esto me lo hemos hecho por 20 años y así lo vamos a hacer, ¿verdad? Y a veces alguien cuestionaba, mire, entonces tienen 20 años de hacer lo mismo, entonces tienen solo 1 año de experiencia, ¿verdad? Entonces ayuda a ir como generando ese ambiente de desarrollar nuevas ideas. Eso es válido o es bien observado en una institución que promueve la gobernanza. Eh, Luego, viendo la estructura, digamos, de gobierno de una institución, la junta directiva tiene que estar bien, digamos, constituida. En una institución no gubernamental, que casi siempre las juntas directivas son como de personas que están ahí de manera voluntaria, entonces el presidente o en conjunto la junta directiva tiene que identificar qué necesidades de conocimientos tiene el espacio de gestión a ese nivel institucional y así va a invitar, ¿verdad?, a que se sumen nuevos socios o nuevos miembros de esa junta directiva. Así también es importante ir como poniéndole atención a que esa junta no sea. Eh, Maestra, se le fue la presentación.
Vamos a dar unos segundos o minutos. Creo que se desconectó. Falta internet. Van a disculpar que tuvo una baja de energía en la zona y se fue pero ya estoy acá. ¿Podemos continuar? Listo. Sí, sí, sí. Adelante, adelante. Excelente. Decía de que la junta directiva tiene que ir como constituyéndose en comité, ¿verdad? Y uno de ellos es la de auditoría y riesgo, que se suma a las auditorías ya existentes en la institución, ¿verdad? Pero de la instancia de junta directiva es bueno crear un comité que ayude, ¿verdad?, al seguimiento técnico y financiero de la organización. Eso, lógicamente, da más credibilidad. Y también ellos se involucran más en la gestión institucional. Eh, También no caer en la operatividad. Una junta directiva tiene que estar enfocada en ver la parte estratégica de la institución. O sea, de que tiene que estar más enfocada en ese ámbito de gestión institucional y no caer en la operatividad. O sea, que una junta directiva debe de llevar temas de gran alcance, ¿verdad? De razonable interés, ¿verdad? Y lógicamente la junta directiva tiene que dar un informe regular, ¿verdad?, de la gestión divulgado a través de redes o medios que ya tenga la institución. En este caso, casi siempre se utilizan las memorias de labores o informes periódicos que tenga, ¿verdad? Eso lógicamente va a haber un acercamiento más en la parte operativa y la junta directiva, ¿verdad?, para que no haya un distanciamiento, ¿verdad? A veces la parte operativa como que riñe con los que determinan las políticas institucionales, ¿verdad?, como por falta de conocimiento. Entonces, si la junta directiva se involucra más en la gestión y acompaña a la parte administrativa o de gerencia, ese distanciamiento y esa brecha se va a disminuir. Eh, Lógicamente, eso ayudará a formular una estrategia más clara, consistente y digamos, creíble y ayuda a diversificar también los servicios y productos. Y, lógicamente, crea confianza en los donantes. Ma- Hay Maestro, también, perdón que le interrumpa, ¿puede sí, colocar la presentación en pantalla completa? cómo no, ahorita. Gracias. Eh, y un error, fíjese. Ok, volvamos tal vez a como lo Voy tenía. a regresar, sí. Perdón. Que con el bajón de energía me, me dio un error acá. Tengo miedo de enredarme. Esto de la tecnología, a veces a los mayores ya nos tenemos que ir actualizándonos también. Voy a poner aquí actualizada a ver si mejora. Hoy sí, Sí, no, ¿verdad? Todavía no, ¿verdad? sí, sí, sí. Bueno, decía de que hay como las experiencias fallidas. Hay casos típicos de esos, vamos a decir, fallas, no quiero llamarle ahí, dice fracasos, pero es muy fuerte la palabra, ¿verdad? Pero bueno, así llamémosle, ¿verdad? A veces esas experiencias fallidas, a veces es por la pérdida de foco, digamos, como una institución que está dedicada a la educación, en algún momento, por exigencia de un financiador, dice, hoy nos vamos a dedicar a la salud o vamos a producir, vamos a desarrollar proyectos agrícolas. En ese caso pierde credibilidad porque una institución tradicionalmente dedicada a la educación incursiona en un mundo, en unas experiencias nuevas y eso genera fallas y vamos a decir fracturas muy fuertes a nivel institucional
que pueden también caer en la credibilidad, ¿verdad? Porque hay expertos para cada área. Eso cuesta a veces, ya voy a decirlo, en la práctica, porque a veces uno ajusta, ¿verdad? Vamos a acercarnos a la educación, decir salud y educación, o educación para la buena salud, o sea que vamos como moldeando, ¿verdad? Voy a reconocer que sí existen esas experiencias, ¿verdad? También otra causa en las fallas de diseño, que parte de que se hizo un mal diagnóstico, ¿verdad? Ya lo decía, hombre, si se identifica mal un problema, lógicamente las soluciones no van a estar enfocadas. Y si lo hacemos de manera participativa, mejor, ¿verdad? Porque y puede ser una falla del diseño, el diagnóstico esa, ¿verdad? O sea que no atendimos la sabiduría popular, digamos, de los beneficiarios, ¿verdad? Que no fuimos a las consultas respectivas y no involucramos a actores claves, ¿verdad? Eh, También otra falla de diseño puede ser de que hay una zona donde hay muchas instituciones presentes. Recuerdo que cuando se determinó el mapa de pobreza en el país, hace unos años, bastantes, eh, a nosotros nos pidieron, ¿verdad?, enfocarnos en atender las zonas de más vulnerabilidad económica y de necesidad. Y me recuerdo que una de ellas era Morazán y Tacuba en Ahuachapán. Entonces nosotros dijimos, vamos a Tacuba. Cuando fuimos e instalamos nuestro proyecto, habían como 5 organizaciones ahí, hasta con oficinas locales, ¿verdad? Porque iban a ejecutar proyectos de gran envergadura. En ese caso había una sobreatención, ¿verdad? Entonces, hay clientes, por decirlo de una forma, el término cliente no es adecuado para un servicio social, pero a veces cuesta definirlo, pero son clientes de alguna forma, reciben un beneficio, ¿no? Entonces había una sobreatención. Y también a veces el traer otras experiencias de otros países, vaya, que ya solo los copiamos, ¿verdad? Esta experiencia se dio bien allá en Perú o en Bolivia, lo que sea, entonces la vamos a instalar acá. Y a veces las condiciones socioeconómicas no son las más idóneas para ejecutar esos proyectos. Y una cosa muy importante es la intervención estatal, ¿verdad? Y a veces esto influye también en las experiencias que fallan. Aquí también, vaya, si el gobierno, digamos, atiende, da servicios en una zona, la razón de una ONG que hace un servicio, digamos, sustitutivo de un derecho que debe cumplir el gobierno, tiene que alejarse o no hacerlo, ¿verdad? Y es una falla que a veces se da. O sea, competimos con esos servicios. Eh, También hay decisiones de la política que han influido en el desarrollo y ejecución de proyectos de parte de las instituciones. Por ejemplo, la última, que es la de la ley de agentes extranjeros, que condiciona muchos proyectos y además afecta con un porcentaje de lo recibido, va directamente como un impuesto, ¿no? Eso disminuyó la recepción de recursos porque las instituciones financiadoras declinaron, ¿verdad?, al ver esa política que estaba en marcha o decidida o ya impuesta, eh, dejar de apoyar al- a las necesidades que presentaban las organizaciones. Y también ellos, algunas instituciones hasta decidieron cerrar. Entonces hay decisiones que no solo influyen en el proyecto, sino que en la continuidad de las instituciones. Así también hay distorsión por subsidios que afectan la ejecución de un proyecto. Por ejemplo, lo más cercano son los proyectos que se ejecutaban con INSAFOR, que es el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional. Al dejar de financiarse esos proyectos, las instituciones no tener los recursos, querían, digamos, dar el servicio, pero a pago, ¿verdad?, de parte de los usuarios. Y las personas ya estaban acostumbradas a no pagar porque el INSAFOR financiaba todo. Entonces, ya no se pudo sostener las intervenciones de formación porque estaban acostumbrados y aquí hay un efecto negativo de impacto, ¿verdad? Porque hay un condicionamiento de parte de las personas que dicen, no, si no pagábamos y ahora quieren que se pague, ¿verdad?
También a veces las garantías, digamos, públicas, no hay una especie de no hay una especie de evaluación de riesgo y eso, lógicamente, hay fondos del Estado que no hay como suficientes fianzas que aseguren el cumplimiento de un proyecto, pero esto tiene un alcance más de gobierno. Pasando ya al final, vamos a ir citando algunos retos institucionales que a mi consideración deberían de tomar en cuenta muchas organizaciones no gubernamentales. Hay que ponerse más estrictos con el diseño de proyectos y su justificación, ¿verdad? Porque, como decía, cada vez los recursos son menos y la lucha por los fondos es mayor, ¿verdad? O sea, si hay una restricción a las políticas de cooperación han cambiado. Por ejemplo, USAID ya no está financiando, ¿verdad?, ninguna parte del mundo. Fue una decisión del gobierno de Estados Unidos que dijo, vamos a quitar la cooperación bilateral y multilateral de la Agencia de Cooperación estadounidense, y eso dio lugar a que las organizaciones se quedaran sin recursos. Entonces la lucha es más fuerte, entonces hay que ser más claros en el diseño y la justificación del proyecto para ser, vamos a decir, o van acreedores de una ayuda. Disponer de mecanismos de control económico, o sea, mejorar todos esos mecanismos, porque cada vez son más exigentes las instituciones. Por ejemplo, la ley de, de agentes extranjeros también pide eso, un informe periódico de ingresos y gastos que se tienen de los proyectos ejecutados en las instituciones. Eh, Establecer protocolos claros también es otro reto de toma de decisiones en los proyectos, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que se decide hacer una actividad u otra o se desarrolla una iniciativa u otra? Lo que hablábamos que se hace al principio del proyecto. O sea, ¿cuántos participan para diseñar el proyecto y cómo se toma la decisión si se ejecuta un proyecto u otro? También ejecutar un proyecto como un todo. O sea, que en una institución las comunicaciones, la administración, todo el conjunto de la institución tiene que estar focalizado en el proyecto como un todo integral. Así como también en la zona, a veces hablábamos de que hay zonas donde hay muchas instituciones, ¿verdad? Entonces, lo más idóneo sería de que cada institución interviniera un elemento de la realidad que necesite apoyo. Por ejemplo, nosotros que Fe y Alegría, la institución que trabajaba, estaba dedicada a la educación, interviniera con proyectos educativos. Hay otra organización que va a ver más la parte de productividad agrícola, pues ellos van a entrar por aquí, pero todos haciendo un asocio para intervenir la zona de una manera más efectiva y que el proyecto sea integral, vamos a decir. Y lógicamente, ante la complejidad de los requerimientos, las instituciones deben de profesionalizarse, o sea, cada vez hacer mejor las cosas, dotarse de herramientas tecnológicas, de sistemas de monitoreo y seguimiento, plataformas de control administrativo. Todo eso ayudará a la buena gestión de la institución y de los proyectos. También la institución tiene que ser promotora de cambio, más que de ejecutar los proyectos. O sea, cómo la suma de los proyectos dan resultados a largo plazo observables de forma directa e indirecta en los beneficiarios. Y lógicamente, ningún proyecto, digamos, de una ONG tiene que estar desmarcado de las políticas públicas, porque la esperanza de una intervención a través de un proyecto es que luego una política adopte lo que se hizo con el proyecto. O sea, quiere decir de que hay una institución del Estado vinculada a la acción, educación, salud, la que sea, que luego va a decir, nosotros vamos a darle continuidad a lo que se hizo con el proyecto. Entonces tiene que estar alineado lo que se hace desde, vamos a decir, desde el sector privado, porque una ONG es del sector privado, alineado con las políticas y planes de gobierno. Y la institución tiene que revisar la participación, cómo se hace la participación en los proyectos.
Entender la participación como algo que se hace junto a otros, ¿verdad? Que a veces, voy a decir que a veces solo se justifica que se hizo una participación, que se abrió la participación, pero realmente no se hizo, ¿verdad? Como se debería de hacer, ¿verdad? Ya en la retroalimentación que se tiene de los proyectos, salen o en la evaluación final, ¿verdad? Salen esas fallas, digamos, ¿verdad? Porque se atrasó por esto y lo otro, no hubieron los aliados que se tuvieron que identificar, también los oponentes al proyecto no se trabajaron, no se gestionaron adecuadamente y terminaron oponiéndose hasta el final del proyecto, ¿verdad? Hay que capacitarse para medir impactos. Es una, digamos, vamos a decir, es una debilidad porque las instituciones regularmente, cada proyecto tiene su inicio final y también los recursos son limitados para ese periodo. Entonces no se tiene para medir el impacto posterior después de un año o dos. Y no hay herramientas a veces para hacerlo. Lógicamente hay que transparentar la gestión institucional cada vez más, ¿verdad? Por un lado, cuando se inicia un proyecto se tiene que ir a presentar, esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Al inicio y al final también, hacer una devolución, ¿verdad? Esto es lo que se logró, estos son los recursos que se invirtieron y ese manejo, digamos, de la información tiene que mostrarse de una manera que sea entendible, ¿verdad? No confusa, ¿verdad? Y en vez de transparentar, sea una nebulosa de lo que se presente, ¿verdad? Lógicamente tiene que tenerse y mantener un diálogo fluido y propositivo con los financiadores y las instancias de gobierno, ¿verdad? Para ir viendo si avanzamos bien el proyecto, si estamos acertando y no involucrar al gobierno hasta el final, ¿verdad? Sino que involucrarlo desde el inicio, si es posible, hasta en el proceso y al final para que ellos puedan como hacer ese relevo, digamos, en la gestión. Contar con estructuras que agilicen la gestión estratégica y operativa, ya lo decíamos, ¿verdad? Contar con una junta directiva, contar con instancias de coordinación y de gerencia bien constituidas, tener las herramientas tecnológicas para hacerlo, los manuales y todo eso ayudará a que la gestión institucional sea más creíble y sea objeto de apoyo. Ya hablábamos, ¿verdad? Desarrollar mecanismos de rendición de cuentas, ya sea a través de los informes periódicos que se tienen, así como también la presentación de logros y dificultades, ¿verdad? Porque no todo es, digamos, bonito, ¿verdad? En la ejecución de un proyecto hay cosas, hay marrones o grises que hay que también presentarlos como experiencias eh, no buenas ni gratas, pero sí oportunidades de crecimiento y de no hacer esas mismas cosas a futuro. Y finalmente lograr un equilibrio en la entre gobernabilidad y gobernanza, ¿verdad? Ya decíamos que gobernabilidad es establecimiento de las políticas y manuales y procesos que ayudan a la administración y el control de la institución, ¿verdad? Son como, digamos, la política es una norma, digamos, general, ¿verdad? Y tiene que aplicarse. Y la gobernanza es la participación o en la toma de decisiones. Y a veces en las instituciones hay una confusión, ¿verdad? Que hay una institución de mucha confianza, suele suceder en las organizaciones ONG o fundaciones, y más las que están vinculadas a experiencias inspiradas en la fe, que dicen, no, si aquí somos una familia, vamos a decirlo, entonces vamos a disimular alguna norma o todo eso, entonces eso va en contra del espíritu, digamos, de participación, ¿verdad? Entonces hay que tener como un equilibrio, una balanza, digamos, entre una exigencia razonable y una participación efectiva, ¿verdad? Y que la participación no degenere una aplicación de una norma. Ese equilibrio hay que lograr hacer en las instituciones. Eso sería mi participación. Agradezco la atención y si hay algún comentario, una inquietud, estaré atento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por tan excelente presentación.
Este es el espacio que tenemos a continuación para preguntas, comentarios, aportes, que el público pueda levantar la mano o dejarnos los comentarios en el chat. Daré unos segundos para verificar si alguien quiere participar. Sí, tenemos a Sergio que quiere hacer una pregunta. Adelante. Sergio, el micrófono creo que está apagado. No sé si está hablando, nos confirma. Sergio, ¿nos escucha? Bueno, tenemos a Sergio levantando la mano, pero tenemos un comentario y le voy a dar lectura, maestro, para que usted nos pueda dar respuesta. Paola Contrera, ¿cuál considera que es el mayor reto al diseñar proyectos para asegurar una sostenibilidad social a largo plazo? Sí, yo creo que el principal reto es cómo, vamos a decir, vamos adoptando o abriendo espacios de participación efectiva desde el inicio, desde el diagnóstico, y eso lleva a disminuir ese creerse que los que vienen de la estructura superior de una organización tienen todas las verdades. O sea, y también a veces disminuir el poder de afectación. Entonces, abrirse para que consultarle a los beneficiarios cuáles son con las necesidades más sentidas de ellos y atender esa sabiduría popular, ¿verdad? Porque allí, y saber leerla, ¿verdad? Y así como también asociar otros actores claves dentro de la comunidad ayudará, porque desde allí comenzamos a ejecutar de manera buena el proyecto con los indicadores, los resultados, las actividades, y luego al terminar vamos a hacer ese relevo, digamos, institucional que va a traducirse a que el proyecto pueda continuar y el impacto a largo plazo sea mejor. Yo pienso de que en la participación inicial de los actores en el diseño es la clave de un buen proyecto. Gracias, maestro. Tenemos levantada, bueno, Sergio Herrera tiene problemas con el micrófono y voy a dar lectura al comentario. Dice lo siguiente: solo quería hacer extensivas mis felicitaciones al ponente por tan interesante y relevante tema, así como el desarrollo de su ponencia. Palabras de Sergio Herrera. Tenemos levantada la mano de Mauricio, tiene la palabra. Saludos, Saúl. Mauricio. Morris. Morris. Morris, ¿cómo no, Morris? Adelante. Nada más saludar y agradecer pues la invitación para este seminario. Ayuda mucho y pues trae muchos recuerdos de la zona de proyectos de fe y alegría, proyectos que favorecen obviamente a la comunidad, y esto lo bueno es que gracias a usted se está pasando la antorcha a las nuevas generaciones, porque una cosa que siempre decimos es que ¿quién va a hacer esto? ¿Quién va a continuar esto? Pues ya, gracias a lo que contó hoy, a lo que nos comentó hoy, ya queda gente con la espinita y con la inquietud de poder continuar. Ok, saludos entonces. Muchas gracias, Morris. Saludos. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, tenemos un punto en agenda. Permítame, tenemos un comentario. Tenemos un comentario, una pregunta de Mario José Méndez. Buenas noches. Cuando uno se encuentra con problemas como usted mencionaba, los grises y marrones, ¿qué mecanismos podemos usar para reivindicar o aterrizar el rumbo del proyecto?
Bueno, sí, realmente hay imprevistos muy fuertes, ¿verdad? En un proyecto. Por ejemplo, cuando la situación estaba muy crítica por la violencia, pusimos en riesgo varias zonas donde se ejecutaba un proyecto. Entonces, lo que se hizo es solicitar permiso, ¿verdad? Para cambiarlo de zona, pero no encontrábamos dónde, porque la mayoría de zonas estaban con esa dificultad. Al final, lo que se hizo fue eh, organizar de una manera diferente las acciones. Por ejemplo, la virtualidad fue una salida, o sea que los jóvenes ya no acudían a los centros. O sea que reenfocar las actividades con un permiso, digamos, oportuno de las instituciones financiadoras. Y también hay ocasiones también que hay atrasos también en la ejecución por, vamos a decirlo de una manera muy franca, a veces hay falta de experiencia de los ejecutores, entonces hay como disminución, decía de que las actividades se logran, pero los recursos no caminan, o al revés, los recursos están gastándose demasiado y las actividades no caminan. En ese caso hay ocasiones que la institución a veces ha tenido que invertir también de sus propios fondos si quiere salvar la reputación y la responsabilidad de la ejecución del proyecto. Ok, perfecto. Tengo otra consulta. ¿Qué consejos nos puede recomendar para los que estamos pensando incursionar como asesores en proyectos sociales ante el panorama actual del país? Bueno, es una pregunta difícil porque el país se ha movido mucho a nivel de políticas de atención o vamos a decir, de, de respaldo a instituciones como en España le llaman el tercer sector, le llaman a las ONGs, a las fundaciones también, eh, que no es fácil, ¿verdad? Por las exigencias que se piden para entrar en ese mundo. Y a los que quieren colaborar, pues lógicamente se tienen que revestir de un interés, digamos, despojarse, digamos, de, de cosas de que la verdad solo uno la tiene, por ejemplo, o que el ser voluntario también, ¿verdad? Un voluntario con responsabilidad también, ¿verdad? O sea, porque la creatividad o la voluntariedad tiene que ser con responsabilidad, saber que se tiene una responsabilidad de atención, pero sí, mi recomendación es que cada vez se conozca más del funcionamiento de estas organizaciones y adentrarse, ¿verdad?, en la problemática de las comunidades, y porque eso va a provocar, ¿verdad?, el interés o va a profundizar el interés de sumarse a estas iniciativas. Gracias, maestro. Bueno, hemos terminado el espacio de preguntas, comentarios. Gracias nuevamente, maestro Saúl. Y damos paso al siguiente punto. Solo voy a permitirme, los que puedan encender su cámara, me haría un gran favor porque tengo que tomar una asistencia del foro que hemos tenido en este webinar, y voy a dar pantallazo para dar el siguiente. Gracias. Muchas gracias. Tengo levantada participación de Vilma. ¿Tiene el micrófono apagado, Vilma? Solo. Sí, tiene apagado el micrófono, Vilma. Hoy sí. Buenas noches. Solo quería avisarle que no me activaba la cámara. Ah, ok, perfecto. Ahorita tomo pantallazo, no se preocupe. Gracias, Vilma, muy amable. Bueno, doy siguiente paso a la maestra Gamero.
Bueno, damos siguiente paso. Este es en nombre de la universidad, maestro Saúl. Damos este diploma de reconocimiento y gracias por atender este llamado de la universidad y doy lectura al siguiente diploma. La Universidad Pedagógica de El Salvador, Dr. Luis Alonso Aparicio, otorga el presente diploma de reconocimiento al maestro Saúl Alfredo León por su valiosa participación como ponente en el desarrollo de la conferencia Gobernanza en la Gestión de Proyectos, como parte del Congreso de Innovación en Gobernanza, en el marco del desarrollo de la Maestría de Gestión y Dirección Empresarial en esta Casa de Estudios Superiores, dado en San Salvador a los 26 días del mes de mayo del 2026. Firma licenciado Luis Eduardo Rivera, vicerrector académico, y la maestra María Julia Mengíbar, decana de la Facultad de Posgrado y Educación Continua. Muchas gracias. Ivania, están pidiendo que se comparta la presentación, ¿verdad? Se puede hacer. De acuerdo. Con Sí, libertad, sí, sí. ¿Cómo no? Sí, con gusto. Gracias, maestro. Gracias a todos los que nos han acompañado en este webinar. Les invitamos que puedan participar y darle continuidad. Tenemos una segunda parte de este webinar el día jueves a las 6 siempre de la tarde con el tema, y doy lectura textualmente, Gobernanza en la Comunicación Estratégica de Proyectos, que da continuidad a este congreso y los esperamos el jueves a las 6 de la tarde. Gracias por su participación. Pasen feliz noche. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.